Francia, Francia, Francia. ¿Qué puedo decir de Francia que no sea malo? Bueno, Francia ha tenido bastantes personajes históricos relevantes, así como bastantes deportistas relevantes, emperadores simps como Napoleón, y los croissants, no podemos olvidarnos de los croissants, ¡qué maravilla! Oui, peut-être. Pero hoy vamos a hablar de una mujer que con su par de ovarios bien puestos y según ella, inspirada por Dios, puso a sudar frío en varias oportunidades a los ingleses. Por ello y porque puedo darle la bienvenida a la doncella, a la patrona de Francia, a Juana de Arco. Y antes de empezar voy a poner la tirita antes de la herida. Sí, su nombre no es Juana, y tampoco es de Arco. En realidad este nombre es una modernización del suyo real, pero se la conoce así, y así se queda. ¡Punto! Juana, según la mayoría de fuentes, podría haber nacido entre los años 1411 y 1412. La fecha y el mes se desconoce. Y es que siendo honestos, en esa época nadie estaba pendiente de este tipo de cosas, y menos en las áreas rurales como Domremy. Juana nace en el seno de una familia de campesinos, pero su padre, a pesar de ser un hombre de campo, no pasaba penurias. Tenía más de 20 hectáreas de terreno cultivable y era funcionario de la aldea. Algunas fuentes dicen que era recaudador de impuestos y encargado de la guardia de la misma, es decir, que tenía una vida bastante acomodada. La infancia de Juana, al parecer, habría sido la infancia típica de una niña de su época. Es decir, ayudaba a su madre y aprendía los oficios que una mujer debía aprender para ser una buena esposa. ¿Educación? ¿Estudios? No, la gran mayoría de fuentes dicen que nuestra prota fue analfabeta, aunque se dice que aprendería con el tiempo a firmar su nombre y a leer, pero las cartas que solía enviar eran hechas por escribanos y dictadas por ella. ¡Estupendo! Pero tranquilos, no estéis en modo ¡oh, pobre chica! ¡Oh, no tuvo estudios! Recordad que esto es Europa medieval, que transcurre entre este año y este otro. Aquí, ser medianamente inteligente o tener pensamiento crítico podía meterte en serios problemas. Si en verdad son brujas, ¿por qué no usan su poder para escapar? Esa forma de hablar es de brujas. Lo mismo que ahora, pero sin redes sociales, y sumándole que podrías acabar fácilmente quemado en una hoguera. La pequeña Juana había llegado a este mundo en el contexto de la llamada Guerra de los 100 años, un conflicto entre ingleses y franceses, donde los primeros querían hacerse con el trono francés, y los segundos peleaban con uñas y dientes para repeler a los ingleses. La región donde vivía Juana estuvo durante mucho tiempo sin ningún tipo de conflicto, pues era precisamente una región de importancia, muy a pesar de estar rodeada por poblados pro-borgoñones. Pero esta relativa paz de sus primeros años de infancia se empezó a ver interrumpida por invasiones y saqueos a la villa por bandos armados de los borgoñones. Una de las incursiones más conocidas fue la que llevó a cabo Antoine de Bergy, quien con su ejército se robó el poco ganado que quedaba, incendió la villa y destruyó la mayoría de los cultivos, dejando a los pobladores prácticamente sin nada. ¡No! Fue por esta época que Juana había experimentado su primera visión. Sí, para aquellos que no estéis familiarizados con la historia de Juana, os adelanto que su ascenso va de la mano de unas supuestas visiones que habría tenido. Sí, una jovencísima Juana de 13 años afirmó haber visto a nada más y a nada menos que a San Miguel Arcángel. ¡Esta perra está loca! Y este no estaba solo, había tenido con varios ángeles más. Así que como aparecieron, desaparecieron. Y luego de la visión Juana lloró, porque según ella, quiso que se la llevaran. Sí, parece sacado de una película, pero eso fue lo que ella dijo, y es algo comprobable, pues esas afirmaciones forman parte de su testimonio en su juicio, aunque ya vamos a llegar a eso, calma. A lo largo de su vida, Juana seguiría, según ella, ojo, teniendo visiones de San Miguel Arcángel y escuchando las voces de Santa Margarita, Virgen y Santa Catalina de Alejandría. Ahí es nada. Y no, sus padres no la tomaron por loca, porque Juana fue lo suficientemente precavida para no decirles que tenía estas visiones, según ella, porque no le correspondía saberlo a sus padres. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. La cosa es que para el año 1428, después de que un joven tratase mediante engaños cumplir una falsa promesa de compromiso con ella, donde hubo hasta un juicio, fue que casualmente las voces de las dos santas antes mencionadas le dijeron que debía irse de la villa e ir a ayudar al delfín Carlos VII, es decir, el príncipe heredero al trono francés en aquel momento, a expulsar a los ingleses y después llevarlo a la ciudad de Reims para ser coronado rey.
Es bueno ser rey. Tremenda misión para un adolescente de campo, analfabeta y sin experiencia militar, pero la divina providencia, al igual que el Licuverso, parece trabajar de formas misteriosas. Pero vamos a seguir poniendo las cosas en contexto. El delfín Carlos tenía serios problemas. La ciudad de Orleans estaba prácticamente tomada por los ingleses, y de caer era cuestión de tiempo para que Carlos cayese también, pues era uno de sus bastiones más importantes. En mayo de 1428 aproximadamente, según las fuentes, gracias a un pariente, Juana logra llegar a la ciudad de Bancoleus. Una vez allí, y quizá por su inocencia al ser una simple adolescente, o convencida de su supuesto llamado divino, fue con el jefe de la guarnición de la ciudad y le dijo que le diese una escolta para ir a la ciudad de Chinon a verse con el delfín. Obviamente el comandante, llamado Robert de Vandricourt, la mandó tomar por el culo, y Juana se va, pero al año siguiente vuelve e insiste en su petición. Una vez más le negaron el pedido, pero se ganó el favor de un par de hombres cercanos del comandante llamados Jean de Metz y Bertrand de Poulengy. Pero ya sabéis, si los chismes vuelan rápidos hoy, que hay muchas más cosas con que distraerse, imaginad en esa época donde no había tantas. Ya en la ciudad de Bancoleus y algunas otras cercanas se sabía la historia de esta joven que insistía en ver al delfín porque Dios se lo había ordenado. Sí, cómo no. Al parecer, había sido Baudricourt quien se había soltado de la lengua contando lo que la chica le había dicho. ¿Y cómo culparlo? No todos los días aparece una tía diciendo que viene enviada por Dios para acabar con una guerra que soldados armados y entrenados no han podido lograr. Yo le hubiese hecho hasta un vídeo. De hecho, se lo estoy haciendo. Algunos la veían como una charlatana y otros como una figura inspiradora y hasta milagrosa. Una interacción bastante curiosa fue la que tuvo con el duque Carlos II de Lorena, el cual estaba bastante enfermo. Este la mandó llamar esperando que lo curase de forma milagrosa, obviamente, pero Juana no trató siquiera de reconfortarlo, todo lo contrario, lo trató como al culo y hasta lo llamó inmundo pecador por vivir con su amante. ¡Arrepiéntete! Tierna adolescente de campo. Gracias a que Jean de Metz y Bertrand de Poulengy le estuvieron tocando los cojones en plan, ya, que está loca, pero... ¿y si...? El comandante Robert de Baudricourt acepta hablar con ella de nuevo. Para esas fechas, los franceses e ingleses estaban en medio de la batalla de los Arenques y Juana, en la reunión con Baudricourt, dijo que los franceses perderían la misma. Efectivamente, así fue. En vista de su acierto, el cual aludió a la gracia divina, sumado al apoyo que había conseguido entre los hombres y a las dudas que había despertado en sí mismo, a Baudricourt no le queda otra que darle la escolta para asegurar una audiencia con el delfín en la ciudad de Chinon. Para ir a Chinon tendría que pasar por territorio enemigo, así que Juana hizo algo que tiempo después le traería serios problemas. Se vistió con ropa de hombre. El por qué lo hizo es discutido. Algunas fuentes dicen que era para evitar llamar la atención de soldados enemigos que podrían querer abusar de una jovencita. Otros dicen que fue consejo de los hombres que la acompañaban para no despertar sospechas. Fuese como fuere, así fue cuando Juana llega a Chinon y se entrevista con el delfín y causa una buena impresión. No era una mujer culta con estudios, pero era perspicaz y articulaba respuestas ingeniosas. Aparte, era religiosa y además apoyaba la causa de Carlos VII. ¡Qué la casualidad! Entre comprobar las puertas de acceso al cuerpo de Juana e irse del castillo, estuvo en unos interrogatorios donde querían saber si de verdad era la enviada por Dios. Le pidieron una señal y ella dijo: llevadme a Orleans y os la daré. Y muchos os preguntaréis, ¿pero por qué cojones la dejan ir? Bueno, de acuerdo a la mayoría de fuentes, la corte la veía como una figura motivadora que podría subir la moral de los hombres. Y muchos otros en la corte del delfín tenían sus dudas, obviamente asociadas a la religión. En plan, oye, ¿qué pasa si Dios la ha mandado de verdad? Si la ignoramos y Dios la ha enviado, capaz nos castiga. Y bueno, los entiendo, ya tenían suficiente castigo por ser franceses. ¿Para qué enfadar más al divino? ¿Qué país te gusta menos? ¿Italia o Francia? ¡Francia! El 29 de abril de 1429, Juana llega a la ciudad de Orleans y su efecto fue inmediato. Los rumores de su supuesta misión divina se habían corrido como la pólvora y la moral de los hombres fue increciendo, apoyados en un pensamiento muy viejo pero eficaz: Dios está de nuestro lado. Amén, hermano. Al llegar a Orleans se encuentra con Juan de Dunois, el capitán que estaba a cargo de la defensa de Orleans. Como era de esperar, este no incluía a Juana en ningún tipo de movida militar, ni en consejos de guerra, ni nada por el estilo, pero por cuenta propia esta se dedicaba a ir al campo de batalla y mover su estandarte para levantar la moral de los soldados. Algo bastante efectivo.
Fue gracias a esto y a que se había ganado la admiración y fe de los soldados que los comandantes empezaron a buscar su consejo y a brindarle su apoyo. Pero es momento de hablar de su participación en la guerra. Una de las primeras acciones que hizo que muchos soldados y comandantes estuvieran con el tiempo de su lado fue un ataque que los hombres del Delfín lanzaron contra la Bastilla de Saint-Loup. En este ataque a los hombres de Carlos VII les estaba yendo mal, de hecho estaban en retirada. Pero justo en ese momento llegó Juana, a la cual no le habían dicho nada del ataque. Así que con su armadura, su estandarte y un par de ovarios llegó al campo de batalla y alentó a los hombres para volver a pelear, y motivados por su creencia de que Dios los apoyaba mediante la chica, regresan, pelean y toman la fortaleza. ¡Bien hecho! Pero no se quedan ahí, siguen con la toma de la fortaleza de Saint-Jean-le-Blanc, la cual estaba abandonada, ya que los soldados ingleses habían salido a pelear a campo abierto. La cosa es que los comandantes franceses querían parar, pero Juana insistió en que debían seguir con su ataque, y pues era la enviada de Dios. ¿Qué iban a hacer? ¿Negarse? Buena pregunta. Continuaron peleando y pudieron tomar la fortaleza llamada Augustins, y para el 7 de mayo tomaron la fortaleza principal de los ingleses, conocida como Les Tourelles. Todos estos ataques fueron producto de la insistencia de Juana, que no dejaba de tocar los huevos en que debían continuar los ataques, muy a pesar de que los comandos franceses querían hacer pausas para, según ellos, consolidar sus victorias. Hay que decir que en esta batalla le dieron un flechazo a Juana, el cual la atravesó entre el cuello y el hombro. Y pudiendo quedarse en cama recuperándose, salió al día siguiente a seguir agregando a las tropas. Ciertamente era mujer, y no sé si Dios la contactó, pero tenía unos cojones gigantes, metafóricamente hablando. Superados, los ingleses se retiran de Orleans, y con ello Juana cumple con la señal, expulsando a los ingleses. Aquellos que le habían pedido una señal tomaron el final del asedio a Orleans como dicha muestra, y ahora gozaba del aprecio de diversos clérigos poderosos. Pero mientras que para los franceses esta joven devota y virgen era efectivamente una muestra de que su causa era justa y apoyada por Dios, para los ingleses era todo lo contrario. Juana era una perra que había sido seducida y poseída por el diablo y había que acabar con ella. Y esto no era solo propaganda, era algo que de verdad muchos ingleses creían. Como odio a esos ingleses. Y ojo, en este momento ambos países eran católicos, aún faltaba poco más de 100 años para que se fundara la famosa Iglesia de Inglaterra, es decir, que ambos estaban en teoría en la misma página. Pero ya sabéis, así como los abogados y políticos doblan las leyes, los gobernantes de esa época hacían lo mismo, pero sumaban el factor religioso a la ecuación. Sigo. Tras tomar Orleans, la moral francesa estaba con su señor por los cielos, por lo que se lanzaron a seguir tomando terreno y decidieron avanzar a Loira. Decir que este avance fue lento, porque hubo que reclutar a nuevos hombres y armar el ejército, pero cuando llegaron a las aldeas de Loira, rápidamente hicieron retroceder a los ingleses, que se refugiaron dentro de las murallas de la ciudad, mientras las aldeas de alrededor fueron recuperadas por los hombres del Delfín. En esta batalla, una vez más, hirieron a Juana. Esta vez, según las fuentes, una enorme roca le golpeó directamente en el casco de su armadura y tuvieron que llevarla a un lugar seguro. A pesar de que Juana estaba recuperándose, la ciudad pudo ser tomada, y así siguieron los franceses, tomando aldea a aldea, fortaleza a fortaleza y ciudad por ciudad, siempre con Juana haciendo de las suyas. Ya para el 18 de junio de 1429, con la rendición de la guarnición inglesa que tenía tomada el valle de Loira y el ejército inglés marchando al norte del mismo valle, Juana les recomienda a los comandantes atacarlos antes de que reforzasen su posición. Efectivamente así se hizo, y fue así como ese mismo día se llevó a cabo la famosa batalla de Patay, donde los franceses molieron a los ingleses y literalmente cambiaron el destino de la guerra. Ahora ellos llevaban la delantera. Y ojo, para esta batalla Juana llegó tarde para estar en la acción, pero cuando llegó instó a los soldados a seguir a los ingleses que escapaban y rematarlos. Esta es una actitud cuanto menos muy católica. Hay destinos peores que la muerte. Ahora, con el balance de la guerra a su favor, algunos comandantes pedían seguir avanzando hasta París y moler a la facción borgoñona, que como ya explicamos eran aliados de los ingleses. Pero Juana insistió en que debían ir a coronar al Delfín a Reims antes de seguir con cualquier acción. Y bueno, Juana la movía su creencia de que estaba en una misión divina, pero para aquellos que estaban en la corte era más algo de legitimar a Carlos VII. Fuese como fuera, el ejército del Delfín avanza prácticamente sin oposición hasta Reims, donde el 17 de julio de 1400
1429 fue coronado el delfín Carlos VII como rey de Francia, y la mayoría de fuentes dicen que Juana estuvo en dicha coronación en una posición de privilegio. Las cosas se iban viento en popa, todo iba en ascenso, y así seguiría porque Juana era la enviada de Dios, y si algo nos cuenta la Biblia es que a todos a los que Dios les habla y les encarga misiones tienen una vida pacífica, idílica, y todo les va siempre viento en popa. Tras esta coronación, poco a poco las cosas empezaron a irse a tomar por el culo. No me esperaba eso. Ahora, con la corona sobre su cabeza, Carlos VII empieza a caer en las tramas y trampas de la política. Sus comandantes y la misma Juana le recomendaban, ahora sí, ir a tomar París y moler a los borgoñones. Pero no, el ahora rey prefirió hacer una tregua, porque según él, los borgoñones querían arreglar París antes de entregarlo. No, este pibe muy pelotudo. Pero eran mentiras, estos estaban reforzando sus posiciones para dar pelea. Como era de esperar, y siendo también los borgoñones franceses, hicieron algo muy francés. Traicionaron los acuerdos de la tregua, y por lo tanto el ejército de Carlos VII tuvo que tomar acciones militares. Ciudades aledañas a París fueron cayendo o rindiéndose ante la autoridad de Carlos VII, pero no había señales de rendición por parte de París. Tras la batalla de Montepiloy, batalla que por cierto no tuvo ganador, pues quedó una especie de punto muerto, las tropas de Carlos VII avanzan hacia París para intentar asaltar la ciudad, pero los borgoñones les dieron una tremenda paliza, y de paso Juana volvió a salir herida. Esta vez, y de acuerdo a las fuentes, una flecha disparada por un ballestero le había atravesado la pierna, y una vez más tuvieron que rescatarla para ponerla a salvo. En vista de que los borgoñones habían reventado el ejército de Carlos VII, que habría sufrido unas 1500 bajas, este toma la decisión de disolver el ejército y empezar las negociaciones. Aparte, le prohibió a Juana volver a trabajar en conjunto con el duque de Alençon, uno de los comandantes que más apoyaba a la joven. A pesar de este enorme revés, Juana siguió bajo las órdenes del rey y siguió yendo a diversas batallas, como por ejemplo la que tuvo contra Perinet-Grestart, un mercenario que estaba tocando los cojones, o el sitio de Saint-Pierre-le-Montier, o el asalto fallido a Le Charité-sur-Laurier. Después de estas acciones, Carlos VII mandó llamar a Juana, pues había decidido darle el título de noble a ella y a su familia en recompensa por sus acciones. Sin embargo, es por estos tiempos donde inicia su caída. Esto se va a poner feo. Hay que tener claro que Juana era lo que hoy podríamos llamar una creyente ferviente de la tradición católica. Es más, podríamos decir incluso fanática, y todo lo que oliese a herejía o pecado era rápidamente señalado y hasta atacado por ella. ¡Hijo del diablo! En este caso había una suerte de secta llamada los husitas, que habían roto con la Iglesia Católica, y Juana estaba en modo justiciera queriendo ir a acabar con eso que ella llamaba abominación. Ya sabéis, nada como una espada en las tripas para que se te quiten las ganas de ir contra la Iglesia. Tales eran sus ganas de machacar a los husitas que hasta llegó a pedirle a los ingleses ir con ella a molerlos. Obviamente los ingleses no respondieron a su petición, pero algunos la empezaron a cuestionar. Juana, ¿cómo le vas a pedir ayuda al enemigo? ¿Estás loca? Esas ganas de ir por los husitas fueron canalizadas cuando los borgoñones e ingleses rompieron una nueva tregua. Esto debido a que el duque de Borgoña quería que le devolviesen unos pueblos que habían sido suyos, pero que obviamente ahora con Carlos VII en el poder no lo eran, de modo que cual fogata mal apagada, el conflicto se reavivó. En abril de 1430, Juana llega a Melun con un pequeño contingente de voluntarios creyentes de su misión divina, y ya sea por cosa de suerte o de verdad por intervención divina, su ejército fue creciendo, pues otros comandantes se le empezaron a unir. Que Jesucristo te abrace en su regazo. Con una fuerza de hombres considerables, molieron un ejército anglo-borgoñón en la población de Langui-sur-Marne. Allí, Juana, como buena católica, sabía que lo importante es rescatar las almas de los pecadores y no el cuerpo. Así que manda a ejecutar al comandante del ejército enemigo. Sutil. Pero no es que esto iba a empeorar y que Juana empezaba a caer. Calma, las cosas empeorarían para la pobre Juana, pues después de que sus fuerzas llegasen a la Compiègne, tuvo que disolver la mayor parte de su ejército, y el asedio inglés estaba bastante fuerte, así que Juana se quedó solo con 400 hombres. Aún con esta diminuta fuerza, logró entrar en la ciudad, pero la suerte o la gracia divina de Juana se acaba totalmente el 30 de mayo de 1430, cuando en un intento por asaltar un campamento borgoñón fue capturada en una emboscada en las afueras de la población de Margny. De hecho, la atrapan por su costumbre de permanecer en la retaguardia cuando sus tropas se retiraban, y había sido un arquero el que la habría derribado de su caballo. Por órdenes de Juan de Luxemburgo fue trasladada a su castillo,
castillo, pero Juana intentaría escapar de este y por ello sería llevada a otro, esta vez al de Beurreboir. Hay que decir que Juana intentó escapar varias veces más. En una, ojo, incluso saltó al vacío desde una altura de 21 jodidos metros. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Cayendo en un foso seco del castillo donde estaba prisionera. Pese a sobrevivir a esto, no pudo huir. Pero toma, Altair, en tu cara. Eso sí que es un salto de fe. Mientras Juana intentaba hacer la del gran escape, borgoñones e ingleses negociaban y al final los segundos terminaron pagando 10.000 libras de Turena a los primeros para que se la diesen a la chica. ¿Qué cuánto es esto? Rápidamente Juana fue enviada a la ciudad de Rouen, que básicamente era la base de operaciones inglesas. Y allí se llevó a cabo uno de los juicios probablemente más corruptos e injustos de la historia. Clérigos franceses, aliados de los ingleses, autoridades inglesas y borgoñonas, todos ellos se alinearon con una sola misión: joderla. ¿Por qué me persigue la desgracia? Una investigación preliminar para determinar sus supuestos crímenes o faltas a la moral dio como resultado que Juana era básicamente una mujer recta en todos los aspectos, que no había nada para sustentar ninguna acusación contra ella. Al pobre investigador de nombre Nicholas Bailey, en vista de que no encontró nada en su contra, lo tacharon de inútil, de traidor y aparte no le pagaron el sueldo prometido. Así de viciado estaba el proceso. Juana fue sometida a 15 sesiones de interrogatorios, algunos frente a sus jueces y otros en prisión, y durante todo este tiempo trataron de hacerla caer en trampas teológicas. Le hacían preguntas con respecto a la Biblia, su papel de supuesta enviada divina y muchas otras preguntas, pero Juana, y según las fuentes, conseguía siempre sortear las preguntas con respuestas correctas o adecuadas, que a más de uno de sus interrogadores dejó boquiabierto. Y para los que os preguntéis qué pasó con Carlos VII, ¿por qué no la ayudaba? Pues sus hombres, es decir, sus comandantes, trataron de hacerlo. Se enviaron algunas acciones militares, pero Carlos VII, como tal, como rey, solo lanzó amenazas vacías. Muchas fuentes atribuyen esto a dos cosas. La primera, ya era rey, en teoría ya no necesitaba a Juana. La segunda, ¿para qué iba a arriesgar sus tropas o ir a un conflicto solo por una mujer que podía ser encontrado culpable de herejía? Era básicamente como decir, mi corona me la dio el diablo. Y además era época medieval. ¿Qué queréis que os diga? La gente daba una importancia enorme a estas cosas, casi tanta como hoy en día al horóscopo. Típico de Sagitario. Carlos VII se lavó las manos, traicionando en el proceso, como todo buen francés, la confianza depositada por esta mujer, que fue una de las principales razones por las que él tenía esa corona sobre su cabeza. En vista de que no pudieron encontrar ninguna razón teológica válida para acusarla de herejía, es decir, era una mujer evidentemente creyente, virgen de paso, y a la que no le habían encontrado nada que la ligase a ninguna práctica brujeril, entonces decidieron acusarla de todas formas de ser una hereje, por usar ropa de hombre. ¿What? Es decir, por travestirse. Sí, como escucháis, por ponerse ropa de hombre bajo su armadura y por seguirlo usando estando en prisión y además negarse a usar ropa de mujer. La acusaron de ser hereje y pagana, acusación que la mismísima Universidad de París apoyó. Se dice que trataron de coaccionarla mostrándole instrumentos de tortura, pero que la joven no cedió. De hecho, se dice también que el plan era quebrarla mediante tortura, pero optaron por no hacerlo. Y menos mal, podéis flipar la de herramientas de tortura medievales que había en esa época. La madre que me parió, gente más perturbada, chaval. La Disneylandia de los degenerados. Sus captores entonces amenazaron con quemarla en la hoguera. Para evitar este destino debía negar que había tenido visiones divinas, renegar de su misión y renunciar a usar ropa de hombre. Aparte de evitar la muerte en la hoguera, se supone que sería llevada a unas instalaciones seguras manejadas por la iglesia y que sería alimentada solo con pan y agua por el resto de su vida, ya que la terminaría en prisión. Ante estas condiciones, Juana decide firmar su abjuración. Se dice que fue motivada por el temor a morir quemada, otros que era para ganar tiempo, y una de las teorías más aceptadas es que esta habría dejado testimonio de que las voces que escuchaba le dijeron que sería liberada. Juana fue llevada a su celda. En teoría, deberían haberla llevado a las instalaciones seguras de la iglesia que le habían prometido, pero en vez de eso, continuó en una prisión corriente, donde ya sea por maldad personal de sus custodios o un plan armado por sus captores, le dejaron la ropa de hombre y algunos custodios habrían intentado abusar de ella.
por lo que Juana, temerosa, volvió a ponerse la ropa de hombre. Las autoridades, al saber esto, la interrogaron de nuevo y ella habría dejado testimonio de que incluso antes de abjurar la habrían tratado de ultrajar y que temía por su virtud, cosa que no me sorprende. De hecho, me sorprende más que tanto tiempo cautiva todavía la mantuviese. Y de hecho pidió ser llevada donde le habían prometido para así renunciar a la ropa de hombre, pero no, sus captores determinaron que más que una forma de protegerse, ella había vuelto su práctica pagana y herética, y como era una recaída, el tribunal inquisidor, el único ente que podía condenarla a morir, la sentencia a morir en la hoguera. Todo extrañamente conveniente. El 30 de mayo de 1431, con aproximadamente 19 años, Juana fue atada a un poste en el mercado viejo de Rouen y quemada viva. Se dice que gritó 3 veces el nombre de Jesús antes de que el humo y las llamas la consumieran. Sus cenizas fueron recogidas y esparcidas por sus captores en el río Sena. Carlos VII duraría gobernando hasta 1461, pero murió de una forma horrorosa, con un absceso en la boca, que hizo que fuese dejado para morir de hambre. Es bastante claro que la muerte de Juana de Arco fue motivada por razones de Estado, es decir, los ingleses tenían que cargársela sí o sí, primero por las vergüenzas en batallas que les había propiciado esta analfabeta joven de campo, y segundo, porque al mandarla a la hoguera por cargos de herejía, ensuciaban en cierto modo la coronación de Carlos VII, toda esta reconquista francesa. Fuese como fuera, para el año 1909, la Iglesia Católica la beatificó, y para el año 1920, el Papa Benedicto XV mandó a canonizarla como santa después de una revisión de su juicio. Y para sorpresa de nadie, la encontraron inocente. ¡Qué la casualidad! Yo qué sé, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero la quemaron con 19 años. La imagen de Juana de Arco es para muchos un símbolo de lo que puede llegar a ser una mujer decidida y con una meta. Para otros es el reflejo de los riesgos que corren las mismas al inmiscuirse en asuntos de hombres. ¡Machismo! ¡Eso es, cabo! ¡Me gusta! Para otros también, Juana fue una puta loca que tuvo mucha suerte antes de tener muy mala. Pero, independientemente de todo esto, veas como la veas, hay una parte de su figura que es digna de admirar, pues dio su vida por lo que creyó justo. ¿Sus visiones eran reales o no? No tengo ni idea, pero fueron su motivación, eso es seguro. Sin duda su destino fue bastante cruel y para nada justo, pero es un recordatorio de lo sucio que puede llegar a ser el Juego de Tronos de la vida real. Y ella, al igual que Ned Stark, se pensaba una persona fiel, justa y devota, que también era capaz de hacer cosas terribles en la guerra, rodeada de gente mala y traidora, que hicieron de todo por el poder. Gracias por estar ahí, gente.